Ya. Bueno, hola a todos y todas. Vamos a comenzar con el auxiliar uno. Voy a compartir pantalla. Voy a apoyar un poco de la presentación, pero ya saben, y creo que el profe lo explicó, que los auxiliares son más prácticos, vamos a estar más viendo código, pero como el primer auxiliar y un repaso, me voy a apoyar un poco en una presentación que es autoexplicativa y que se las voy a entregar. Así que no voy a pasar por todas las diapositivas viendo todo el texto, es más como para que les quede. Eh, Así que partamos. El primer auxiliar, como dije antes, de un repaso de Python, porque sé que muchos de ustedes hace tiempo no trabajan con Python, si bien lo vieron en Introducción a la Programación, después quizás lo vieron en muy pocos ramos y no en temas de Data Science. Así que vamos a partir con las cosas más básicas. Eh, ¿Qué es Python? Bueno, un lenguaje que es muy ocupado hoy en día. Es de los lenguajes más, en un nivel más alto de abstracción, o sea que si bien son más simples, a veces esa simplicidad no logra eh, hacer cosas más complejas, pero con menos modificaciones que podamos hacer nosotros mismos. Bueno, y gracias al potencial que tiene Python por ser un lenguaje de más alto nivel, es que se pueden hacer ciencia de datos mucho más simples y se puede hacer machine learning, que es lo que vamos a ver, y también deep learning, ocupando librerías ya prehechas eh, y ejecutándolo en los entornos que para suerte de Python están casi todos programados a la interna. Entonces veamos primero cómo instalarlo, cómo ocuparlo. Quizá algunos de ustedes ya han ocupado Anaconda para trabajar con R o para trabajar con Python. Vamos a ver la opción de ocupar Anaconda, ya que es una eh, de los software más ocupados. Y para esto voy a salir al tiro de la presentación. Para los que no hayan instalado Anaconda aún, es como dice la presentación, meterse a la página, ver la versión. Yo siempre recomiendo 3.7 o 3 punto algo, creo que son las más ocupadas actualmente. Em, y una vez que lo tengan instalado, bueno, ahí lo voy a ocupar, pero primero tienen que ocupar el instalador, ya sea se manejen en Windows, Mac o Linux. Yo, por ejemplo, programo en Windows y en Linux y nunca he tenido ningún problema. Y de hecho, les voy a mostrar que uno después de que lo instala, voy a, voy a ingresar al tiro. Eh, Entonces debería demorar poco. Ahí está. Van a ver algo así. Entonces va a tener distintas opciones o programas dentro. Que eso es lo bueno de Anaconda, que viene con varios programas incluidos. Los que se recomiendan para Python en este curso son Jupyter Notebook y Spider, aunque para cursos de análisis de datos o de Machine Learning, por lo general se ocupa el formato Notebook, que es más cómodo. Em, Acá también pueden ver los ambientes, porque la gracia de Anaconda es que puede tener distintos ambientes. O sea que en cada ambiente uno puede tener sus propias librerías de Python, y eso ayuda mucho porque uno puede tener un ambiente con un enfoque de análisis de datos, un ambiente con un enfoque de trabajo web, por ejemplo, y para eso va a necesitar distintas librerías y a veces distintas versiones de estas librerías para distintos proyectos. Pues, por ejemplo, yo ocupo ambientes distintos para distintos proyectos que tengo, porque un proyecto va a necesitar ocupar, no sé, NumPy versión 2 punto algo y el otro proyecto va a ocupar NumPy 3 punto algo, entonces sería horrible si siempre ocupáramos la misma librería. Para este caso del curso, creo que con el ambiente por default que tiene, más que ustedes le agreguen las que ocupemos, van a estar súper bien. Así que no hay problema con eso. Ahora, ¿cómo ejecutar estos programas? Pueden apretar Launch, pero también lo pueden hacer desde el mismo computador, como se escribe en Jupyter, le aparece la opción y lo apretan acá, lo abren y no hay ningún problema. No sé cuántos de ustedes han trabajado con Jupyter Notebook. Eh,
A ver, de hecho me hice una carpeta para jugar con esto. La tengo vacía, pero creamos uno. Entonces ustedes cuando se crean uno van a tener los distintos ambientes con las distintas librerías, aunque siempre está como el por default, que por ejemplo este, que es Python 3 que yo tengo. Y los Jupyter Notebook eh, son archivos por celda. Esa es la gracia que tiene, que uno puede ejecutar algunas celdas sin, eh, y otras no. Por ejemplo, no sé, estoy haciendo exactamente lo que se me ocurre. Entonces puedo correr esta celda y si le pregunto al sistema cuánto es A, me va a decir uno, pero si le pregunto cuánto es B, todavía no lo corrió, así que me ha tirado un error. No, no existe porque no corrió esa celda. La gracia de esto es que uno puede ir corriendo ciertas cosas y después despreocuparse de lo que ya está corrido, o sea, tenemos esas variables y correr solamente lo que estamos modificando, porque por ejemplo, si es que estoy analizando datos, no quiero importar una base de datos, filtrarla y, y graficarla cada vez que corro el código, quiero solamente ir graficándola, que lo otro esté en el sistema, como está ahora. Si fuera una base de datos, ya la tengo mientras esté el kernel funcionando, está todo bien. Ahora, no me quiero desviar mucho de la presentación, porque para alcanzar con los tiempos, ya que estamos de la última hora del viernes y la concentración no es mucha. Em, bueno, lo mismo que le estaba hablando, después ustedes pueden leer esto de los notebooks, los ambientes, que no se lo expliqué con un ejemplo, pero los mismos ambientes que crea acá, esa es la gracia de tener todo unido. Voy a poder acceder desde acá, desde el Jupyter. Y lo otro es que, por ejemplo, el Jupyter se me abrió acá en el nuevo Microsoft, Edge, perdón, pero yo lo puedo abrir donde quiera, porque al final es una ubicación. Entonces, a ver, voy a desaparecer esto. Desaparecer. eh, ya, entonces lo podría abrir acá necesitaría una clave. Bueno, pero se puede abrir si tengo la clave. No estoy muy seguro de que era esa clave. Pero por ejemplo, en Linux yo siempre lo abro en donde quiera al final porque es algo que está en nuestro mismo computador. Em, Ahí le voy a mostrar como los ambientes. Y si uno quiere crear un ambiente, lo puede hacer tanto por consola como acá mismo. Como un nombre, elegir el tipo de Python, o bueno, si trabajan con R, pero en este ramo vamos a trabajar con Python. Y se crea nomás. Eh, por ejemplo, 3.6. Y ahí se está creando y ahí va a quedar el ejemplo. Que no estoy muy seguro cuánto se va a demorar, así que voy a seguir con la presentación. Bueno, igual cuando ustedes descarguen Anaconda van a tener el por default, ya se va a hacer suficiente por mientras. Ahora, hay otra opción que es Colab, que no sé cuántos de ustedes la hayan visto. Eh, ¿Aló? Lo Yo al escucho menos lo he bien. visto. Sí. Ah, perdón, Hola. perdón, sí, es que no aparece el Zoom. Ya, pero están ahí. Ya, perfecto. Hay algunos que dijeron que no habían visto Colab, ¿cierto? O Sí, todos yo los no lo he vieron. visto. Yo no lo he visto. Ya. Perfecto. Colab es bastante similar. De hecho, acá, por ejemplo, estoy en un Drive cualquiera y si yo quiero crear un Colab, lo puedo crear de esta misma forma. Lo encuentro en las otras opciones. Ahora, si es primera vez que lo están ocupando, probablemente tengan que agregarlo, pero no es que se pague ni nada. Es acá escribir, no sé si es que es exactamente como, creo que se escribió Colab, sí, ahí está Collaboratory. Y ahí lo instalan y lo pueden ocupar siempre que quieran. Entonces, por ejemplo, si quiero crear uno, se me va a crear uno exactamente en esa ubicación y pueden trabajar en Google. Eh,
realmente son muy similares, o sea, de hecho, un archivo que tengan en Colab lo pueden descargar y ocupar en su computador y abrirlo con Jupyter Notebook y viceversa, porque al final son archivos IPINE, o sea, al final son todos notebook de Jupyter, de Python. Eh, entonces funciona exactamente igual. Se definen cualquier tipo de variable. Se demora un poco para correr. Y perdón por estos animales. Pueden configurar muchas cosas. Lo voy a aprovechar de decir las cosas que pueden configurar. Pueden, esto no importa realmente mucho tener los animales, pero pueden editar y lo que van a necesitar ustedes, y a veces mucha gente se lo olvida y los códigos le corren muy lento, es habilitarle la GPU para que el código pueda correr bien. Que si estuvieran en su computador correría el código por su propia GPU, pero acá hay que pedir la GPU y el código corre muy rápido. Así que tendrían que habilitarla, y bueno, la voy a habilitar. Y ahí, bueno, se está conectando de nuevo para poder correr con GPU y ahí, bueno, podría correr mucho archivo mucho más rápido. Y bueno, la importación de librería, no sé. eh, bueno, lo bueno de esto, para los que escribimos rápido y se nos olvida de repente y no sé, nos da dislexia, nos ayuda mucho con las palabras que vienen. ¿Qué va a ser? NumPy, por ejemplo, lo clásico, NP, chuta. Y me importa perfectamente la librería sin ningún problema y cualquier cosa, si es que no hay una librería, uno la instala. Que de hecho, voy ahora a volver a la presentación para no perder el hilo. Eh, ¿Cuándo usar notebooks? Ya lo habíamos conversado. Entonces, los notebooks son por lo general cuando uno quiere correr solamente una parte del código hartas veces porque la otra parte o es muy costosa o no vale la pena o en tiempo también, costoso computacionalmente o en tiempo. Y también cuando uno quiere visualizar datos y quiere correr distintas partes del código y cada una de estas nos da un plot, nos da una visualización de un gráfico o tabla, al final correrlo todo en Spider, por ejemplo, o en un editor de texto que sea plano, no nos va a servir para ese caso. Se nos van a llenar de plot al final, que no es el caso. Y las librerías, que ahora es lo que vamos a ver, ahora vamos a explicar una de las librerías más ocupadas, que es NumPy, que es la que está importando, Matplotlib, Pandas y Seaborn, que son de las más ocupadas y ahora mismo las voy a explicar. Eso sí, antes de eso me faltó explicar otra opción que hay acá, que es Spider, que no se recomienda mucho, de hecho ni siquiera la tengo instalada acá, pero al final es un editor de texto plano, como no es por Zelda. Pensé que lo tenía. Spider. Igual ese lo hemos usado más en los cursos de Maya, entonces igual la mayoría como que estamos Está más más acostumbrado a Spider. acostumbrados. Sí. Ya, buenísimo. Alguien había publicado en el chat cómo se agrega el perrito de los corgis. Ya bueno, ahí tengo Spider abierto, que por lo que decía María, lo han ocupado más. Eh, yo personalmente no lo recomiendo para el análisis de datos, pero si lo han ocupado, igual pueden probar perfectamente código. Al final ambos son Python, ambos van a mostrar el mismo gráfico. Al final hay mucho de gustos también. Y he escuchado que también es bastante buen programa. Al final igual está en Anaconda. Eh, a ver, voy a explicarle súper rápido a esa persona que vi el mensaje de los perritos. Acá en Settings, la última opción, uno puede poner Kitty Mode, que serían los gatos, y Corgi, que serían los perros. Y cosas que se editan cuando uno programa más, que te motivan a programar. Cosas Juan, divertidas que uno puede hacer. Sí, dime. voy a mostrar cómo de nuevo se hacía para ponerlo de la GPU, que yo había ocupado Colab, pero nunca había visto eso. Y me pasaba que se demoraba mucho a veces cuando el internet Ah, estaba. sí, pues. Sí, es que no mucha gente te lo dice y a veces uno está corriendo una red y no tiene ni idea. Eh,
Acá en Edit, bueno, quizás lo tenías activado y no sabía, y si es que te lo pasaron, alguien te lo pudo haber pasado con la GPU activada. Pero si es que uno crea uno en Edit, Notebook Settings, no sé si lo tenía en inglés, pero sería como configuraciones de Ya, notebook o algo eso. por el estilo. Ya, bueno, Dale. gracias. Y ahí está la GPU y la TPU. Por lo general van a necesitar GPU. La TPU no tengo muy claro los usos, pero sé que GPU es irse a la segura. Eh, bueno, voy a eliminar este que hice de prueba, porque, no, porque ya tenemos algunos que están más avanzados para explicar las librerías, que las tengo guardadas en esto. Que no sé si saben, pero se pueden hacer grupos, y es súper útil hacer grupos acá en Chrome para guardar cosas. Entonces partamos con las librerías. Perdonen que me vaya y vuelva a la presentación, pero la presentación va más para ustedes para que se la queden después para que la lean. Como dije antes, autoexplicativa, y yo me estoy apoyando solamente del orden de cómo muestran las cosas en la presentación. Entonces, como dice acá, para instalar librerías, aunque por lo general vienen por defecto algunas, la instalan con conda install numpy, por ejemplo. Eh, por ejemplo, conda install numpy. Acá me va a decir que ya lo tiene. Me va a decir como, no me acuerdo el mensaje, pero va a decir que ya debería tener todo, si es que lo escribí bien. Y si no se demora mucho, también puedo hacer la misma prueba. A ver, pucha, parece que sí lo está intentando instalar. Según yo, más rápido Pip, ¿no? Con. Creo que hizo igual Pero, problema, igual antiguo, onda, no. sí, puede ser, lo maté. Ya lo maté, digamos. Otro intento, o lo voy a probar con Google nomás, porque Google es muchísimo más rápido. Va a decir al tiro que está. Y ahora Sí, acá está. Perfecto. Gracias, María. De nuevo. Eh, ahí dice que ya está, que no hay ningún problema, pero en el caso de usted lo va a instalar. Lo va a instalar, le va a avisar qué dependencia instaló y todo perfecto. Y por lo general se hace de esta forma, pip install o conda install. Hay algunas donde no tienen que escribir el nombre de la librería, sino que tienen que escribir una modificación de nombre, pero en internet sale todo. Básicamente uno escribe how to install y uno pone el nombre de la librería y te dicen exactamente el pip install que uno tiene que hacer. Así que no hay ningún problema con eso. En todos estos ejemplos de las librerías que vamos a hablar es básicamente lo mismo, así que no voy a explicarlo 4 veces. Es conda install, pip install, siempre en la misma nomenclatura. Pero partamos con la primera, NumPy. Lo voy a explicar ahora voy a explicarlo siempre en Google, en Colab, pero es básicamente lo mismo. Lo que me acomoda más, por ejemplo, a mí de Colab es que cuando uno hace comentarios puede contraerlos, y a mí me gusta mucho más eso, porque, bueno, ayuda a ordenar las cosas, sobre todo cuando son largos como estos. Así que partamos con NumPy. Bueno, tengo que conectarlo y lo voy a sacar los perros para que no los desconcentren a ustedes. O bueno, puedo tirar esto para arriba. No, pero prefiero sacarlo al tiro, los perros de gato. Aunque les recomiendo tenerlo, es bastante divertido. Bueno, este es un simple comentario, no va a hacer nada, y ahora vamos a importar NumPy. Esto es por pura convención que uno lo importa como NP para que sea más corto. Y todo el mundo ya lo hace, pero podría importarlo solamente como NumPy, y tendría que poner como NumPy punto la función, NumPy punto algo, y funcionaría igual. Es solamente porque la gente quiere ocuparlo más corto. Y va a ser lo mismo con pandas cuando lo explique. Entonces, ¿cómo se hace un arreglo? Y acá, para ayudarme, tengo dos listas. Las voy a correr para que se definan. Lista 1 y lista 2. Entonces, por ejemplo, acá tengo lista 1. Una lista perfecta como las conocemos, como la acabo de definir. Ahora, ¿cómo hago un array? NP, como dije. Y bueno, como les dije también, Google ayuda mucho con las opciones. Igual no quiero ninguna de esto. Eh, Hay hartas formas de convertirlo en array, si es que no me equivoco.
Esa era la más sencilla. Y ahí está el array. También puede haber puesto as array y pasaba exactamente lo mismo. ¿Cuál era ese de tenerlo como array? Eh, bueno, cuando es solamente de una dimensión, no hay tantas diferencias. Podemos buscarle su forma con punto shape. Bueno, tal como si fuera una lista, puedo buscar cuál es eh, el primer valor, cosas que también hacía en la lista. O buscar el máximo. Al final es muy similar a lo que se hacía en la lista, pero da más facilidades cuando son cosas más complejas también. Bueno, y con la lista 2 voy a hacer exactamente lo mismo. A este le puedo haber puesto un 1. A ver, voy a aprovechar esto mismo. Yo soy muy de copiar, pegar y modificar los detalles. Soy malo para escribir. Entonces ahora tenemos nuestra raíz 2. ¿Y qué puedo hacer con esta raíz 2? Acá este también le puedo hacer el shape, que bueno, primero visualicémoslo. Eh, como pueden ver, no estoy poniendo print, que es lo que normalmente se pone para poder visualizar cualquier objeto que lo devuelva en Python, que me devolvería eso. Pero en los notebooks, por lo general, si uno no pone print y corre, lo último que uno puso te lo muestra. Porque, por ejemplo, si yo hubiera tenido estos dos así, me va a mostrar solamente el último. Es una como convención que se tiene. Y ya, entonces, como les dije antes, podemos mostrarlo. Esta es una matriz de 3x3 que le puedo hacer el mismo shape y me iría a salir 3x3. Eh, bueno, así es como se crea. No, hasta este punto no van a haber mucha diferencia con trabajar simplemente con una lista, más que hacer el shape, más que hacer ciertas operaciones de máximo, mínimo. Eh, no sé, por ejemplo, puedo sacar el máximo, o a ver, la suma en la primera dimensión, por ejemplo. No sé, nada, un vector que se sumaron el 1, el 4 y el 7. Fue la primera dimensión. Y a ver, pasemos operaciones para que se ponga más interesante. Eh, bueno, para no andar definiendo la lista, están escribiéndola, si que ustedes quieren hacer una lista de 1 a 100, no van a poner nunca, no van a ponerse a escribir los números. Espero que no hagan eso. Sería una pérdida de tiempo muy grande. Así que podemos hacer, por ejemplo, argrange o cosas por el estilo. Si es que yo hago, voy a dejar solamente ese ejemplo, eh, esto y después lo visualizo, me va a dar, si no me equivoco, del 5 al 9. No, no va a tomar el último valor. También es una convención a la que hay que acostumbrarse. De hecho, esto es muy similar a, si corro esta misma línea, es análogo a hacer esto. Un array, o sea que estoy transformándolo a array, y hacer un range. Creo que eso debería ser exactamente lo mismo, y sí, que el range es lo que uno ocupaba mucho, no sé si se acuerdan los que han ocupado más Python o los que lo ocupaban hace tiempo, cuando uno hacía como for i, in, range, y uno ponía los números. Pero bueno, eso se simplifica con esto, el arrange. Arrange, eso, arrange. Voy a sacar esto. Eh, hagamos dos arrays para hacer las operaciones. Y hagámoslo un poco distintos. O bueno, iguales, de hecho, quizá iguales también nos da información. Entonces son iguales estos. Los sumamos y nos va a dar la suma perfectamente. También los podemos multiplicar y se multiplican los números, que cuando multiplicamos por listas no pasa eso. Acá ya empieza a notarse la facilidad que hay
la facilidad que tiene este trabajo con NumPy. Por ejemplo, si los resto, también los puedo restar, puedo hacer cualquier operación con ellos y funciona todo perfecto. Eh, y también tiene muchas funciones internas. Esta es la raíz, el SQRT, es la raíz cuadrada específicamente. Pero probablemente da la opción para escoger si es que se quiere modificar la raíz. Porque tiene, bueno, uno se mete a la documentación. De cualquiera de estas librerías hay una documentación, hay un nivel de documentación muy grande, que solamente tienen que buscarlo en internet, como NumPy how to algo, o NumPy la función y te dice exactamente cómo variar. El máximo que se puede hacer así, casi todas las funciones de NumPy como un objeto, como, como este es un lenguaje orientado a objetos, puedo hacer npmax, por ejemplo, que me dará el 9, pero como son objetos, también tienen la misma función incluida acá. Entonces, si le pongo punto max, pasa exactamente lo mismo. Son dos formas de hacerlo. De hecho, me estoy arriesgando acá, pero debería ser. Eh, a ver si es que es uno. Ya bueno, mejor no arriesgarme en eso. No sabía cómo, si se podía exactamente eso. Habría que ver, probablemente haya que entregarle algún dato. Quizá qué tipo de raíz, no sé. Eh, Hablemos un poco de la indexación. Sé que es un poco abstracto seguir hablando tanto de números sin que tenga un sentido lógico, pero igual las bases son las que tenemos que aprender ahora en este auxiliar y después va a ser mucho más fácil y todo va a tener un sentido de por qué estamos viendo estas cosas. Entonces definamos una matriz, que es de hecho la misma que teníamos antes, los índices. Voy a alargar esto. Para cuando yo quiero agarrar los índices de una matriz, por lo general lo primero que hago es el shape. Acá la podemos ver, pero quizá alguna vez van a trabajar con matrices mucho más grandes, por ejemplo, con imágenes, y no van a poder ver los números y decir, esto es de 50 por 220 por 4, o sea, bueno, por 3. Entonces, el shape nos ayuda mucho y nos ayuda mucho también porque gracias al shape podemos saber los rangos que tenemos de valores para indentar. O sea, sí, para indentar. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿cómo obtengo solamente el valor 6? ¿Alguien se motiva a decirme cómo obtener solamente el valor 6? Yo sin querer saqué lo de las cámaras, así que no los puedo ver. Así que no puedo ni siquiera decir un nombre al azar. ¿Pero a alguien se le ocurre cómo obtener solamente el valor 6? Sin miedo a equivocarse. Yo buscaría la primera posición o sea, la posición de la lista, donde está el 6, que esa es la 1, ¿cierto? Parte en 0, 0, 1. Y luego buscaría la posición del elemento 6, que sería la 2. 2. Dale. Y 6. Buenísimo. Matías de nuevo, haciéndolo bien. Excelente. Sí, y de hecho pueden hacerlo de distintas formas. Por ejemplo, pueden hacerlo... Chuta, eh, cerrar, abrir. Podrían hacerlo así, también funcionaría. Y en la misma selección uno no siempre tiene que seleccionar solamente un número. Por ejemplo, muchas veces uno va a querer una dimensión completa. Por ejemplo, yo quiero todos los valores de las filas y solamente un valor de la columna. Entonces, ¿qué me va a hacer? Me va a entregar la columna 3, 6, 9. O por ejemplo, ya bueno, esto, quiero todo de todo. Quiero todas las columnas, todas las filas y me va a mostrar lo mismo que tenemos. O también quiero todas las filas, pero la primera no. Entonces, parte de la segunda nomás. Hay que acordarse que esto parte del cero. Eso puede ser mucha confusión, pero todo parte de cero las indexaciones. Entonces, ¿qué dije yo ahora? Quiero todas las filas, pero partiendo solamente desde la primera. Es como parto desde el uno y todo lo que viene después. Entonces, ¿qué me debería mostrar?
me debería mostrar estas filas de acá, porque yo no le pedí que no me diera la primera. Ahora vamos a ver si lo hice bien. Exacto, eso mismo. Y ahí con estas combinaciones uno puede seleccionar exactamente lo que quiera. Bueno, y ahora vamos a las modificaciones también, que tengo algunas cosas anotadas para recordarme. Con esto de las modificaciones, lo importante es siempre que sean las mismas dimensiones, como por ejemplo, estamos trabajando con este mismo array, que bueno, lo tenemos visualizado ahí arriba. Eh, y queremos modificar alguno de sus números, solamente con índices, no con alguna condición ni nada. Entonces, si es que estoy diciéndole que quiero esto igual a esto, no debería funcionar, porque le estoy diciendo que quiero que la primera fila sea igual a 100. De hecho, yo pensé que no podría funcionar. A ver, me tinca que eso, que todos los valores de la primera fila sean igual a 100. Ya, sí, funciona. Ya, eso es. Sí, porque yo le estaba pasando una fila completa y le estaba pasando solamente un número. Y NumPy entiende, se me olvidó que lo entendía, pero te lo iguala a todo. Entonces, de hecho, ¿qué pasará si le doy el array igual a 100? Todos van a ser... no, porque definí una nueva variable. Ya no funciona así. Debería quizás haber hecho como esto. Bueno, pero lo importante es la indexación, acordarse que va de 0 a 1, que uno puede elegir cualquier combinación de un array, uno puede elegir solamente una dimensión, solamente otra dimensión. Eso ayuda mucho, por ejemplo, para el trato de imágenes, porque les voy a dar un ejemplo de la indexación un poco más real. Voy a crear, eh, no sé, con esto puedo crear una raíz de solamente unos y acá le doy la dimensión. Entonces imagínense, aquí me estoy saliendo un poco de la introducción, pero imagínate, tengo una imagen de 500 por 500 por 3, que si se ven las imágenes en verdad, las imágenes, el computador las lee así. A ver, y ahí me está dando todo esto. Que esto es el ejemplo que yo les dije, que uno ve tantos números, que no van a ser solamente uno, y tratarlo tan simplemente como saber cuántas son las dimensiones, no puede. Entonces, por ejemplo, uno dice shape, perfecto, ahí ya sé la forma, y ya que sé la forma, em, por ejemplo, quiero seleccionar, me estoy yendo un poco del curso, quiero seleccionar, por ejemplo, la última dimensión son los canales RGB, como rojo, azul y verde. eh, y quiero seleccionar, por ejemplo, el rojo, que es la primera. Entonces me va a dar una matriz que son solamente dos dimensiones. De hecho, le puedo hacer el shape y me da que es una de las imágenes que yo sé perfectamente que es la primera, que es el cero. Ahí quería darle solamente un ejemplo más real eh, para visualizarlo. Y de hecho, dando ese ejemplo más real, quiero que el primer píxel de la imagen sea 100, por ejemplo. Y ahora me debería mostrar lo mismo que teníamos antes, pero el primer píxel de alguno de los canales es 100. Y ahí lo editamos. Ahí quería mostrarle un array más grande para que vieran que uno siempre ve el array chiquitito de 3x3 y sabe exactamente qué hacer. Em, bueno, acá hay un ejemplo también de si es que yo hago esto mismo. A ver, esto actualmente es 100 y yo lo igualo acá y después le digo, ahora cámbialo a 0, la, el primer valor, el primer valor de la primera columna, fila, profundidad, no sé. Em, cámbialo a 0 y lo visualizamos, va a ser un 0. ¿Y qué pasa si yo visualizo el original? Si es que yo corro, por ejemplo, esto de nuevo, bueno, sin esta fila de acá claramente, es 0, también cambió. Eso significa que están unidos, porque yo nunca modifiqué el array, modifiqué el array 2. Y esto puede sonar bien, así como decir, ya están unidos, es súper bueno, pero realmente les puede generar un problema en un trabajo.
Así que tienen que tener mucho cuidado que si es que hacen esto de igual, realmente tiene que ser con un copy, como así. Si dan un punto copy, realmente va solamente a hacer la copia. De hecho, no voy a hacer esto de acá, simplemente voy a repetir el mismo ejercicio, pero con el copy. Entonces, yo definí que son puros unos. Voy a sacar esto, voy a sacar esto porque ya lo sé, y voy a decir que el primero sea 100, como lo habíamos hecho antes, y lo voy a visualizar al tiro. Y hay un 100, ¿cierto? Y entonces voy a hacer este mismo ejercicio de compararlo, pero con un copy. Que bueno, ya se imaginarán que como es una copia, no es distinto igualar a copiar. Entonces, el array 2, si lo modifiqué, lo acabo de modificar, pero si es que solamente lo visualizo, debería seguir con el 100. Y ahí está, sigue con el 100, perfecto. Las condiciones, voy a ver las condiciones rápido, porque hay mucha materia que ver y las funciones útiles se las voy a dejar después para seguir viendo la librería. Total, esto se lo voy a mandar todo, se lo voy a mandar todo en uno más, eso sí. Las condiciones. ¿A qué hace alusión esto? Si es que tenemos un nuevo arreglo de 1 a 9, por ejemplo, puedo tener las condiciones, si es que hago el mismo arreglo, aunque no sea un número, puedo saber si es que puedo hacer una operación booleana y me va a entregar la respuesta para cada uno de los casos. Como esto es decreciente y puse mayor a 5, hasta el 5 no va a pasar nada, pero el 6, el 7, el 8 y el 9 me van a entregar true. ¿Y qué puedo hacer con esto? Puedo, em, puedo entregar la misma condición al array, como un índice, como no quiero este, no quiero este, no quiero este, no quiero este, pero quiero estos. Y ahí me lo entrega. Entonces, normalmente ustedes no van a hacer esto en una operación tan a la larga, sino que simplemente van a tener su array y van a decir como, ya a ver, quiero saber cuándo este mismo array es, como ya hemos dicho, así, mayor a 5. Y esto. ¿Y de qué sirve eso? Sirve primero para seleccionar o también para modificar, como por ejemplo, si ustedes tienen una función que no puede superar el 5, los que sean mayores a 5, que se queden igual a 5. Y eso también lo entienden en un país. De hecho, después lo voy a plotear. Entonces subió hasta 5 y después siguió estático. Si es que tuvieran que hacer algún ejercicio, ocuparían eso mismo. Que de hecho en redes neuronales o en cálculos de este estilo sí se hace muchas veces. Si es que queremos que nuestro valor nunca exceda 1, sea una probabilidad o algo por el estilo para preparar los datos. Ya, yo no voy a seguir ahora con las funciones útiles porque el tiempo es súper escaso y igual les va a quedar ya más para explicar a grandes rasgos NumPy. Voy a la presentación, eso sí, y vamos con Matplotlib. ¿Con NumPy quedó alguna duda que podamos resolver al tiro? ¿O algún dato que yo no haya dicho y quieran compartir con los compañeros? No sé. No, nada, por mi parte nada. Ya, perfecto. Para los que ya saben esto, puede ser un poco engorroso, pero igual siempre es bueno repasar los básicos. Bueno, Matplotlib, la gente suele utilizarlo solamente como PLT, y lo que hace Matplotlib, uno obtiene Pyplot, y todo eso lo importa solamente como PLT. Entonces, si viene en un código plt.show, plt.legend, plt.plot, cualquiera de esos es que uno está referenciando toda la librería, que es para que sea más simple. Eh, y ahora me estoy conectando y empecemos por el código. Para mostrar los gráficos, lo vamos a hacer con gráficos más o menos simples, porque la idea es mostrar cómo graficar más de uno, como para que tengan la intuición, sobre todo cuando tienen que mostrar datos, aunque sean de barras o cualquier
tipo de figura, por lo general, estos son problemas que se tienen y se buscan en internet y a veces no se encuentran, así que vamos a explicarlo rápido acá. Entonces, por ejemplo, definamos con line space, uno pone el inicio, pone el final y pone la cantidad de puntos que uno quiere. Ahora yo puse algo súper ideal porque quería exactamente los puntos que hay en este medio, pero uno puede ser un poco más realista y puedo pedir 50 puntos. Entonces van a salir mucho número raro. Chuta, está inicializando. ¿Usted me escucha? Que me, Sí, que me, sí, que me había Sí, ahora aparecido algo ahí, sí. que tenía mal internet. ¿Me caí en un Se te momento quizás? No sé. cortó. Sí. sí, yo pensé que era mi internet. Entonces, Ya, el de ya, todos. pero estamos bien ahora. Lo que le está diciendo es que Line Space, uno pone el inicio, el final y la cantidad de puntos que uno quiere. Esto puede ser muy útil. Acá yo puse, por ejemplo, lo que quiero 50 puntos entre el 1 y el 10 y ahí me lo muestra. Hay otras librerías que hacen lo mismo y que uno puede editar la frecuencia o que sea random, que de hecho está en el otro archivo, que lo van a poder ver. Y bueno, como estamos con archivos NumPy, uno puede hacer operaciones como elevar a 2 y multiplicar, y los resultados van a ser un mismo archivo NumPy también. De hecho, lo vamos a visualizar acá al tiro. Estos son esos mismos números, pero todos elevados a 2. De hecho, se puede ver fácil con que el último es 100. Bueno, y ahora partamos graficando, que hay muchas formas de graficar. Lo más simple es lo que uno puede hacer como de este estilo, que uno hace PLT, que es lo que habíamos explicado, punto plot, uno entrega el archivo X, el archivo Y y el color, que bueno, realmente el color se puede entregar como muchas cosas, uno puede entregar solamente una letra y ya lo entiende. Creo que con el verde va a pasar lo mismo. Y se grafica un punto. Y hay muchas variables de esto mismo. Uno puede trabajar con la figura, que a ver, tengo todo para graficarlo. Sí, uno puede trabajar con la figura y pidiendo exactamente la ubicación o el tamaño de la imagen. Acá también, a ver si es que no me equivoco, fix size. Ah, bueno, de hecho, como estamos en Google, me lo dice. Y puedo, no sé, hacerlo más grande, muy grande quizás. A ver, ahí más grande, variarle el porte, el tamaño, hacer distintos gráficos, distintos colores. Bueno, al final eh, hay librerías que lo explican mejor, pero acá les damos harto ejemplo. De hecho, por ejemplo, multigráfico. Por lo general uno no quiere mostrar solamente una cosa, quiere mostrar más gráficos. Si es que uno quisiera hacer eso, hay distintas formas. Uno puede hacer un subplot y especificar exactamente las columnas, las filas, perdón, y las columnas y el tamaño. Y ahí para cada una de estas dimensiones, que sería como fila ser, fila, bueno, la primera fila y la primera columna, y al final el mismo tipo de indentación, fila y después columna. Puede graficar y también puede dar lo mismo de los colores, y cuando uno trabaja con, Chévere, creo que PTR. escuché, Pero está hablando. ¿Rafa? creo que ¿sí? Ah, que te había quedado pegado recién. Como, O, hace como perdón, ¿dónde me quedé pegado? cuando partiste explicando esto de varios gráficos en uno. Chuta, a ver, voy a apagar mi cámara, quizás es por la cámara que me está agarrando la banda ancha. Ya voy a seguir ahí sin la cámara. Probablemente ahí me quede menos pegado. Ahí me avisa. Ahora se escucha bien, ¿cierto? Sí. Ya, ya, perfecto. Perdón, puede ser por la cámara. Ya, multigráfico. Entonces, cuando uno quiere graficar hartos, valga la redundancia, gráfico, por lo general uno hace un subplot, indicando la cantidad de gráficos en fila o en columna. Ahora me pueden decir que esto igual es muy simple, quizás, porque ¿qué pasa si es que no quiero tenerlos todos cuadriculados? Al final uno puede querer tener un gráfico más grande, uno más chico, y acá les puse una segunda opción con la que se puede hacer eso. O sea, con la primera opción quizás se puede hacer, pero a mí me gusta más esta, cómo manejar los gráficos con esto, que es que uno define la figura
y después uno define tal como sale el subplot acá. Es de hecho muy similar, pero en la segunda dimensión lo que le hago es como el orden de esta imagen en la que está. A ver, ahora es difícil explicarlo de esta forma, así que lo voy a explicar graficando uno más. Por ejemplo, acá le estoy diciendo que mis imágenes son una fila y dos columnas, igual que lo de arriba, pero yo podría decir que son dos filas y dos columnas, y ahora hasta ahora me pueden decir como, ya, pero esto sigue siendo igual de cuadrado que lo otro. Y a ver, lo voy a graficar y me debería faltar como el cuadrante 3. No sé si me va a quedar vacío. Así que, no, mentira, porque debería haberle dado otro nombre igual, para que no me confundiera. Pero sí pasó eso, que el tercer cuadrante quedó vacío. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera graficar tres gráficos, así queda muy feo, pero puedo elegir que uno sea más grande, por ejemplo. Y acá es donde uno puede como engañar un poco el sistema, que es decirle que eh, quiero a estos les digo que quiero dos filas y dos columnas, entonces van a ocupar estos dos espacios, pero al de abajo le digo que realmente quiero solamente, a ver, no me quiero equivocar en las dimensiones, quiero dos filas y solamente una columna y que este sea el segundo. O sea, me debería dar toda esta área de acá abajo. A ver, veamos si es que lo hice bien. Sí, que al final le doy la partición y a uno en las primeras le doy la partición y después le digo en qué orden está ocupado. Entonces a este le dije que quiero partirlo en dos y quiero la parte de abajo, y a este le dije que le quiero partir en cuatro y quiero el primero y el segundo cuadrante. Rafael. Eh, sí, Y en ese mismo último caso, si es que lo hubiese dejado como el anterior, que era 2,2, pero lo hubieses indicado 3, 2,4, ¿te lo repite o te lo extiende? ¿sabes qué? Nunca lo he hecho. Probémoslo. ¿Así? ¿Sí? No sé qué va a pasar con esto. No, Eh, no te sí, no deja. le gustó. A ver, me gustó su intento en todo caso. ¿Qué pasaría si hago esto? Tampoco tengo idea de qué va a pasar. Yo creo que también va a dar un error. Sí, no funcionó. Pero debe haber alguna opción de hacerlo así en todo caso. Yo creo que la opción está. No sabemos cómo hacerlo nomás, pero es buena la idea. Sí, a ver, ¿cómo lo tenía antes? Lo tenía con eh, dos filas, una columna y el segundo. Lo voy a dejar ploteado porque no me gusta que se vea el error. Ahí está. Y como tercera opción, y esto yo realmente nunca había trabajado con esto, que es que uno le da los mismos ejes, pero puede ir variando la ubicación de una imagen y la otra. Entonces, por ejemplo, si es que le pusiera esto, no funcionaría muy bien porque me va a quedar acá abajo y va a tapar la línea. Pero yo puedo mover las ubicaciones, no estoy muy seguro si se maneja en píxeles o en alguna especie de distancia en la imagen, pero yo puedo mover la fila más arriba, por ejemplo, y esta imagen me debería quedar mucho más arriba. Y el límite es 1. Perdón, fila. Entonces, lo primero que se le da es la columna. Y ahora me va a quedar arriba. Y el límite es 1, así que es proporcional. No sé por qué dije que los píxeles se maneja al final proporcionalmente. Lo voy a dejar un poco más separado. Bueno, esto les puede servir mucho si es que tienen un gráfico principal, pero también otro que podría ser bueno tener para contrarrestar. Es una opción interesante que yo no conocía, creo que tampoco la había visto mucho, bastante desconocida según yo. Colores en los gráficos se le puede dar de muchas formas. Eh, Acá, por ejemplo, se le está dando en formato hexadecimal, o sea que va desde 0 a F, como número hasta el 9 y después las letras hasta el F, que creo que son 16 opciones, sí, pues, porque es hexadecimal, donde si todos son 0, por ejemplo, esto ya es casi como un dato freak, porque no les puede afectar si quieren un color muy exacto, pero también igual lo pueden escribir. Sería negro, si es que este es el canal de los azules, este creo que es el canal de los rojos, por ejemplo.
Voy a hacer solamente uno porque no va al caso hacer esto de los colores. Este debería ser rojo, sí. Bueno, también creo que esto debería ser exactamente lo mismo. Y de hecho, si es que pongo una R, también es exactamente lo mismo. Eh, azul también es lo mismo. Hay un color que yo ocupo harto que es Tab Blue. Creo que se hacía así. O va a dar error. Uy, ¿cómo era así? Ahí que es más bonito. Cuando uno le pone Tab, como que es son colores más bonitos. Bueno, aunque eso es subjetivo en todo caso. Tipo de línea pueden cambiarlo con Line Style. Y también el alfa es el que se ocupa para si es que la línea es más fuerte o se desvanece más. Por ejemplo, creo que si fuera uno, los cuadrados van a mostrarse como perfectamente. Y no sé, pues, 0.2, pues suerte se van a ver, yo creo. El color, lo mismo que habíamos hablado antes. Si pongo R o B, o si escribo el color, creo que siempre va a tener que ser en inglés. Puedo poner color, o si es que lo pongo siempre en la tercera posición, no es necesario poner color. Esas son cosas que igual se van aprendiendo. O sea, eh, el line style no me sé todos los tipos. No sé si es que hago esto, si me va a salir. De ahí sale una línea simplemente. Deben haber distintos puntos. No sé si es que pongo esto, si es que se va a configurar o no. No era tan flexible tampoco. Eh, marcadores, hay distintos tipos. Y a ver, ¿hay alguna otra duda de Matplotlib para pasar a otra librería? O respondan para saber si se escuchó bien, como tuve problemas de internet en un momento. No, todo bien, Rafa. No, no, yo no Todo tengo bien. problema. Dale, buenísimo. Creo que ahora vamos a pasar a pandas. Pandas. Ya, a los que les gusta el manejo de datos, pandas es obligatorio, porque es el que se ocupa para leer tablas, archivos de texto, JSON. Al final, lo que se pueda pasar a una tabla se lee por lo general con pandas. Y con pandas tiene funciones que hacen que todo el estudio sea mucho más simple. Entonces, las series, que no quiero andar mucho en las series porque no son tan utilizadas, es muy similar a hablar de un diccionario, porque al final uno entrega un índice y entrega datos, y al final con el índice uno puede obtener los datos y tiene una dimensión. Eh, algo por lo que se destaca es que uno puede ingresar datos de distinto tipo. Puede tener int, como en este caso, y puede tener string, y no habría ningún problema. Voy a correr algunos de estos ejemplos. Bueno, ahí como pueden ver, de hecho, es como un diccionario, pero yo puedo buscarlo por su índice, pero también por su orden. Y como les dije, también le puedo entregar los datos de distintos estilos, de distinto tipo, y lo entiende perfectamente. Y también se pueden hacer operaciones entre series. No son muy utilizadas, pero si quieren tener una especie de diccionario rápido en tabla, es bastante útil. Ahora, los data frames se ocupan muchísimo. Son lo que he visto, por lo menos yo, en los ramos y también un poco en la industria que se utiliza más. Hay muchas formas de crear uno. Por ejemplo, uno puede pasar las filas, las columnas, los datos por separado, ah, y ocupando la función. No les expliqué que cuando uno importa pandas, pero uno ocupa PD, es una convención, podrían ocupar solamente pandas, pero uno lo ocupa con esa abreviación. ¿Para qué? Para que sea más simple, menos texto que escribir, y todo el mundo lo está ocupando. Si es que uno busca cualquier problema, van a encontrar pandas, no o sea, van a encontrar PD punto, y la función de pandas. Y lo que se ocupa para crear los data frame es la función data frame, que puede tener muchísimas, se puede hacer de distintas formas. Un data frame, por ejemplo, este es el caso
de crearlo por separado, filas, columnas, datos. También puede ser con un diccionario, como les dije el ejemplo acá. Por ejemplo, si tuviera las ventas, venta A, venta B, venta C, y creo perfectamente el data frame sin ningún problema. Y, por ejemplo, puse index igual filas, que es lo que teníamos arriba. Aproveché el index, aunque también lo pude haber incluido acá en el diccionario y después como una función lo pasaba a índice. Y ahora vamos a ver las operaciones que se pueden hacer, porque ya sabemos que podemos pasar distintos tipos de datos a un data frame, pero ahora nos falta saber en qué me ayuda el data frame, porque quiero pasar mis datos a un data frame. Bueno, cuenta con funciones que hacen que sea mucho más fácil seleccionar tanto por fila o columna. Eh, no se confundan mucho si es que ven esto de ventas 1 y ventas 2, por lo general va a ser un índice típico que sea como 0 o 1 y también van a poder buscar los índices acá. Uno también puede seleccionar, bueno, eso fue una selección de filas y también uno puede seleccionar, por ejemplo, columnas. Y también, bueno, puede hacer la misma selección de primero la fila, después la columna, como uno haría en una matriz, por ejemplo. Y hay un ejemplo que no tenía acá, pero que me acabo de acordar que igual podría ser muy bueno. Es que si es que a un data frame cualquiera, por ejemplo, el que creamos, le pongo values, me va a dar un NumPy array. Y eso es buenísimo en muchos casos para pasar del data frame a cálculos de una. Y también un data frame, o sea, un NumPy array lo puedo pasar a data frame simplemente dándole los nombres de las columnas y listo. Em, Se pueden hacer operaciones, por ejemplo, que acá teníamos, por ejemplo, las zonas, zona A, zona B y zona C, y tenemos las ventas, pero, por ejemplo, uno puede querer las ventas totales, tanto de zona A, zona B y zona C. Entonces se pueden hacer operaciones, porque, a ver, actualmente el data frame que tenemos, lo voy a visualizar acá, es este. Pero si es que para crear una columna es tan simple como darle el nuevo nombre a nuestra columna y darle el valor, que quizá es muy complejo hacerlo al tiro con una operación, pero si es que ventas totales, eh, quiero que sea 000, por ejemplo, y después lo visualizo, me debería mostrar, si es que no me equivoqué, que ventas totales son 000. Al final, eso es lo mismo que va a pasar acá, cuando sume las distintas zonas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos se van a ver como un NumPy array. Por ejemplo, la selección de zona A se va a ver como un NumPy array. Entonces, por eso puedo sumarlos. Entonces los voy a sumar, me van a dar las distintas respuestas y voy a poder igualarlo acá, que es lo que va a pasar exactamente acá. Y bueno, sobreescribí el mismo nombre al final, puse ventas totales de nuevo, así que se sobreescribió y ya no es 000, así que son las ventas totales, valga la redundancia. Em, bueno, también uno puede hacer un drop para ir quitando columnas, sobre todo si tienes columnas malas o columnas que no les sirven. Em, el in place es muy útil, por lo menos yo lo encuentro muy útil porque eh, si es que uno lo hace de esta forma, no tiene que hacer una igualación para cuando elimina algo, cuando hace alguna modificación. Porque, por ejemplo, si no estuviera este y yo hiciera el drop y corro exactamente esto, no me lo eliminó. ¿Y por qué no lo eliminó? Porque en teoría la salida del drop es la edición que yo pedí, así que tendría que hacer eso. Y ahí sí está eliminado. Entonces, hacer eso es análogo a, en vez de hacer a igualar, hacer el in place true y no tengo que hacer igualar nada, nada y listo. Y eso para cualquier configuración de pandas. Que bueno, acá está drop como ejemplo todo el rato, pero tenemos más funciones.
las condiciones, tal como se hizo trabajando con NumPy, son iguales. O sea, uno puede hacer condiciones y evaluar el data frame en las condiciones, ya sea para filtrar o ya sea para darle un valor. A ver, vamos a dar un ejemplo. Tenemos el mismo data frame que teníamos antes, en un principio, y quiero saber cuántos son mayores, cuántas ventas se hicieron, independiente de la zona, mayor a 200. Entonces puedo visualizarlo de esta forma, o puedo decir que las ventas que son menores o mayores a 200 las puedo editar. Puedo decir que ahora sean 200, no sé, es un límite que yo le quise poner. Pero no me va a mostrar la modificación. Así que ahora en, lo veo y me modificó exactamente todos los que eran mayores a 200, me los puse igual a 200. Les puede servir mucho para modificar datos o para saber cuántos datos son de un tipo. Eh, Ahora voy a crear exactamente lo mismo que teníamos antes, porque no quiero editarlo, sino que eh, quiero ver algo más interesante. Pero esto llama más después de las condiciones viene el trato de valores nulos, y esto lo encuentro muy interesante. Y cuando trabajen con bases de datos se van a encontrar con o valores nulos o valores que no quieren. Los valores que no quieren lo van a poder hacer filtrando, porque con, si tengo este mismo data frame, si es que yo quiero filtrar los valores, eh, a ver, quiero el data frame solamente cuando los valores de la zona A, esta es la zona A, la zona A son mayores a 200, por ejemplo. Eso lo puedo hacer perfectamente y me va a mostrar solamente esa fila. Entonces me olvido de las otras filas, también uno puede hacer cosas así con columnas. El problema es cuando hay none, o sea, cuando hay valores que faltan. Y uno puede tener distintas soluciones. La más obvia es, de hecho, la que puse como primera opción. Ahora voy a crear estos datos, y estos datos tienen none. Y la más obvia es decir drop none, que es una función del data frame. El problema de esto es que, como van a ver, me quedé solamente con una fila, que está súper bien, esa fila es perfecta, no hay ningún problema, pero todos los otros datos los maté. Si es que tengo muchas filas con NaN, puedo pasar de un data frame de 1000 columnas que me sirve mucho a tener, no sé, 50 que ya no me sirven para nada. Algo que puedo hacer es, por ejemplo, fill NaN, que relleno los NaN con otro valor, un valor que yo elija. Ahora tengo los mismos 1000 datos que de los que estaba hablando, pero no son muy representativos. Hay que elegir. Lo otro es, puedo sacar un promedio, por ejemplo, sin pensar en los NaN, y, y después lo agrego, saco un promedio y skip, o sea que no toma en cuenta los NaN, y después hago el fill NaN que habíamos ocupado acá, pero en vez de darle un 0, le doy un vector de promedios, que acá me dice, eso es lo bueno de Google, que cuando pongo el mouse me dice como, si ya guardo esa variable, me dice que, por ejemplo, un vector de 3 dimensiones, porque saqué el promedio en las filas. Em, o sea, perdón, el promedio de las columnas. Entonces ahora tengo unos datos que modifiqué los NaN para que tuvieran sentido con el resto de los datos. Por ejemplo, a estos de arriba que eran NaN, les puse el mismo valor que el 4. Y a este creo que le debía haber puesto 4,5 porque le puse los promedios, 4,5. Le puse el promedio de las otras columnas. Y listo, ahora tengo el mismo largo que tenía antes, que me servía mucho para entrenar modelos, por ejemplo, pero no tengo el problema que molestaba, que estaban los NaN. Y tienen sentido los datos todavía.
No voy a seguir avanzando, lo voy a mandar esto porque la agrupación de datos y todo el resto de cosas que vienen se explican. Al final, esto es básico, pero igual es largo de explicar porque son muchas funciones, muchas cosas, así que se los voy a mandar para que lo puedan revisar. Y ahora voy a ver muy rápido Seaborn por el tiempo que tenemos. No sé si todavía les queda energía, como estamos a viernes, así que voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. ¿Hay alguna duda de pandas? No, nada, todo bien. Dale, perfecto. Ya, el Seaborn lo voy a pasar lo más rápido posible porque como les dije, les voy a enviar esto. Y, o bueno, de hecho el video también lo voy a subir a YouTube en alguna cola donde ustedes puedan verlos todos de corrido. Ya, entonces, muchas gracias por quedarse hasta acá. Sé que es difícil, viernes a las 7, pero la última que vemos rápido, después queda el video, todo perfecto, y les paso el material para cuando tengan dudas y quieran verlo completo. Dicho esto, les voy a mostrar que Seaborn es una librería que para los que les gustan hacer gráficos bonitos les va a encantar, o bueno, probablemente ya la conozcan también, porque es como Matplotlib, pero los gráficos eh, son mucho mejores en calidad y también calidad visual y también la información que entregan. Por ejemplo, ya Seaborn, al igual que las otras librerías, también tiene una abreviación eh, SNS. Y por ejemplo, acá estamos cargando un dataset que, que sería de pandas, que sería un archivo de pandas. Y a ver, veámoslo sin el head para explicar esto primero. Acá está mi dataset, por ejemplo. Me dice la cantidad de filas, la cantidad de columnas, son de tips, o sea, son de propinas, que son en algún lugar, y sale lo que salió la cuenta, lo que se pagó por propina, el sexo de la persona, si fuma o no, el día, del tiempo, probablemente el tiempo de comida, si es que fue eh, comida en la noche o en el día, y el porte que debe haber sido la cantidad de personas que comieron en esa mesa, probablemente. Eh, lo que, lo que no le expliqué en Pandas es que para ver un data frame más simple uno puede poner head, como, y ahí por defecto salen 5, pero uno también puede poner entre paréntesis si es que quiero ver solamente 2, así como solamente para revisar que las columnas estén bien y todo perfecto. Ahí lo veo. Bueno, de hecho, si es que quieren ver que las columnas están todo bien, directamente pueden escribir columns y le va a dar las columnas. Bueno, lo que estaba escrito antes acá eran 10, pero yo lo voy a dejar en 2 para que no me moleste tanto. Y bueno, acá esta librería tiene muchas funciones, como por ejemplo acá podemos ver un histograma para ver cómo se mueven las distintas, los distintos precios que se pagaron por las comidas, y el histograma análogo de cómo se pagan las propinas. Y bueno, en Beans uno puede elegir en cuántas barras quiere uno ver. Como por ejemplo, si es que ponía 10 me sale muchísimo más discreto. Si pongo 5 va a salir muy discreto y bueno, ustedes pueden contarlo, hay 5 Beans. Y si es que yo quisiera, a ver, tampoco me quiero echar el computador, así que si es que quiero poner 50 debería haberse una línea mucho más continua quizá. Bueno, no tan continua porque hay unos saltos. Ahí hay que buscar un equilibrio. Eh, si es que uno lo corre así sin poner pins, no sé si la misma librería busca cuál es el mejor, creo que sí. O quizás creo que tenían 10 como por defecto. Ahí hay que buscar. Eh, bueno, acá lo mismo, la opción de pins, uno le da el arreglo que uno quiere. Al final lo que le está dando es un arreglo, que son las tips, que como vimos antes, de hecho se los voy a mostrar acá, lo que le estamos entregando es esto, un arreglo. Nada más que eso, de números, y nos muestra el histograma de cómo se distribuyen. Hay muchos valores cerca de 2, por ejemplo, hay muy pocos valores que son
cerca de 8, muy pocos valores que son cerca de 10. Y bueno, esta librería tiene también para comparar distintas columnas. Como tenemos la relación entre ellas, podemos sacar cuál es la relación entre propina, tip, y total bill, o sea, lo que se pagó, la cuenta. Y bueno, como sabemos, deberían ser proporcionales. En teoría, si que se saca, por ejemplo, un porcentaje, aunque no sé si en Estados Unidos se saca siempre un porcentaje porque esto no se ve tan lineal. Y de hecho hay una persona acá muy generosa que pagó como, su propina fue como lo mismo que pagó él, que compró. Interesante. Bueno, y como les decía, esta librería, Simon, ya pueden ver la diferencia entre Matplotlib y Simon, que esta es mucho más visual, y gracias a que es más visual, da más información. Por ejemplo, el mismo gráfico que acaba de mostrar se puede hacer acá mostrando la regresión, que como les dije, bueno, igual tiene alguna proporcionalidad en esto de los datos de la cuenta y la propina. También te muestra las distribuciones de los datos. O sea, acá es un mapa que parecía como si fuera una topología. Y también las correlaciones. Acá de estos gráficos se puede sacar perfectamente las correlaciones, como estos probablemente están correlacionados en forma positiva, o sea que son proporcionales. Eh, bueno, hay muchas formas distintas de plotear los datos. Acá también se puede hacer la comparación entre quiénes son los que dan más propina. Acá, o las distintas distribuciones. Hay muchos tipos, no voy a detener a explicarlo en todo. Acá la idea de explicarles que existen, porque al final si uno sabe que con una librería puede hacer algo, buscarlo en internet va a ser mucho más simple, o, o buscar en la documentación, o intentar acordarse, pero lo importante es que sepan que cada una de estas librerías que les mostré tienen un fin, que se ocupan para algo específico y que con estas librerías tienen que tener claro más o menos qué pueden lograr. Y sabiendo esto, cuando les llegue, no sé, po, cierta cantidad de datos, ahora saben que pueden leerlo con pandas al tiro, que de hecho, a ver, voy a sacar esto. De hecho, en pandas no les expliqué, pero bueno, cuando les suba esto lo voy a modificar, que perfectamente uno puede leer CSVs que sean externos o cosas por el estilo. Ahí les voy a explicar mejor cuando lo suba. Pero por ejemplo, lo voy a hacer muy rápido. La otra opción de leer un archivo .pandas es simplemente poner pd, read, y hay distintos read. Puede ser CSV, Excel, cualquiera. Al final acá estamos viendo todos los archivos que se pueden leer con pandas. Yo estoy muy acostumbrado, por ejemplo, a ocupar CSV, y acá hay que darle el directorio, que yo actualmente no tengo nada del directorio, pero podríamos imaginar que tengo una tabla, CSV, y hay otras cosas que le puedo entregar, pero como que me eliminen los nada al tiro, cosas así, pero así se leería. Y bueno, no quiero solamente leerla, quiero poner data frame, tabla, no sé, y me queda guardado. Ahí les puedo subir un ejemplo para que sea para que se pueda ver mejor. Eh, bueno, como les quería decir, esta clase era más para repasar las librerías, una pincelada para los que la habían visto, tanto para los que la habían visto como los que no la habían visto, para, para que después puedan ver este material que les vamos a mandar y lo tengan como apoyo, y que cuando tengan datos o cualquier cosa ya estén más seguros, puedan verlo, puedan revisar el video, quizás revisar el material, y con esto como que sea el primer paso para después todo lo que viene, que son cosas más complejas en Python, eh, a un nivel más adelante, pero creo que este repaso de lo básico era necesario, y quizá haya otro más que no sé si sea exactamente de esto, pero también va a ser un repaso, pero esta vez como un paso más, quizás otras librerías, o vayamos al tiro a ver las librerías de Python. Bueno, depende también de ustedes si es que con esta les basta o no de repaso.
Me gustaría saber si queda alguna duda de alguna de estas librerías. Sé que ya es tarde, viernes, poca energía, pero quería saber si es que tienen alguna duda o si está todo bien. Si es que siguen vivos. Yo tenía una consulta en caso de que, por ejemplo, ahora, no sé, pues baje un dataset de algún lado y me ponga a jugar con todo esto y hay algún código que no corra, no entendamos, ¿cómo podemos consultarte? Muy buena pregunta. Yo creo que lo óptimo para mí sería decirles el foro porque también pueden responder otros compañeros y pueden responder los ayudantes. Yo igual voy a estar atento, muy atento a los correos. Si es que me mandan un correo, traten de también mandarle copia a los otros ayudantes por si acaso, por ejemplo, estoy haciendo algo y quieren la respuesta. Y también les propongo, porque uno muchas veces se queda pegado, no, que si tienen una duda, no sé, pues están con compañeros de grupo y tienen una duda y dejan de trabajar porque se le acabó el tiempo, manden la duda igual al correo para cuando la próxima vez que se junten ya no estén estancados en eso y ya tengan una respuesta de mí o de alguno otro ayudante. Eh, lo que menos queremos en el cuerpo docente es que se queden con las dudas, sobre todo porque casi todos los del cuerpo docente hemos trabajado mucho con Python y felices de ayudar con las dudas, tanto sean básicas como no tan básicas, como de quizás dudas que no tengan que ver con estas librerías, que tengan que ver con otras cosas. Eh, no se preocupen de mandarme correo. Si quieren mandar correo, yo feliz. Voy a intentar contactar lo más rápido posible. Si fuera ustedes, también publicaría en el foro, eso sí, por si acaso alguien más tiene la duda. Ya, bacán, te pasaste, gracias. A ustedes. ¿Alguna otra duda? ¿Cualquier cosa? Bueno, cualquier cosa también me pueden mandar la duda al correo. O como estábamos hablando también al foro. Lo importante es que no se queden con las dudas. ¿Qué vamos a ver la próxima semana, Rafa? No estoy muy seguro porque depende de cómo reciban esta información. El profe ya hizo una encuesta para saber qué tanto estaban con esto, que también estaban con Ujú. estos temas, pero igual lo voy a tener que conversar con el profesor, porque el profe está muy preocupado de que los que no han visto Python que puedan acomodarse y repasarlo bien, para que no les venga todo de una. Si es que me puedo arriesgar a algo, creo que vamos a ver nuestro primero ejemplo de red neuronal como simple. Mm, Podría ser eso ya. o podría ser otro repaso. No tengo que hablarlo con el profesor todavía. Les voy a avisar igual. A mí me gusta esta metodología de publicarle en el foro de que sea trata del auxiliar para que estén un poco preparados y que, bueno, eso, que puedan prepararse, saber si es que les sirve o no les sirve, si quieren ir, si quieren ver el video. Siempre va a estar el video, entonces sí. Buenísima, gracias. Último, los Colab los vas a subir, los vas a subir, ¿cierto? Sí, los voy a subir, los planeo juntar, eso sí, para no subirlos todos como por separado y que tengamos muchos archivos en un curso. No quiero que se llene tanto de archivos en material docente. Quizá Igual un a drive, ustedes, Rafa. Quizá un drive y eh, ahí los pueden abrir y eh, ejecutar de inmediato, entonces, como Sí. súper fluido. es buena idea porque sobre todo estos que no se está pidiendo data de algún lado, sí creo que les voy a subir el link de algún drive, yo no lo voy a tocar nomás y para que ustedes puedan acceder a estos mismos archivos. Buena idea, María. ¿Alguna otra duda? Yo apagué la cámara, como tenía poco mal internet. Pensé que me estaban viendo en los últimos minutos. ¿Alguna otra duda? No ninguna, todo bien. Ya, perfecto. Ya, yo voy a subir el video lo antes posible, voy a subirle el material. Bueno, muchas gracias por venir y que tengan un buen fin de semana. Gracias por quedarse hasta el final. Ojalá ahora no les quede otro ramo y se puedan ir a descansar el fin de semana. Gracias, Rafa, te Bueno, pasaste. Bien.
Gracias. Chao. Chao, que estén bien. Chao, Gracias, profe, gracias. chao. Adiós. Chao.